de Bakri, ¿no? Que les decía que es un método para poder comprimir el endometrio, que es de donde se había desprendido la placenta y que muchas veces los vasos no se colapsan para que deje de sangrar. Entonces, en casos de atonía se utiliza mucho, y también les había mencionado que podríamos hacer un balón casero, un balón tradicional, que luego vamos a ver el video para que aprendan a hacer el balón. ¿Ya? Antiguamente se hacía un relleno uterino para el control de la hemorragia que consistía en apilar varias compresas, como se puede ver en esta imagen. Imagínense meter las compresas dentro de la cavidad, pero no era fisiológico, más riesgo de infección, más dolor para la paciente. Pero actualmente existe el balón de Bakri, ¿no? Si las técnicas de masajes, de balón de Bakri o medicamentos no funcionan, al final no podemos dejar que la paciente siga sangrando y tenemos que hacer técnicas quirúrgicas que se realizan obviamente en donde hay un quirófano y un especialista, ¿no? Estos son las técnicas compresivas hemostáticas o los puntos hemostáticos que se pueden realizar con cálculo Bicrin. El más común es la técnica de Berlich, pero también existe la técnica de Cho, hay varias técnicas modificadas que lo que hacen es poner puntos separados, pero en este caso vean cómo queda después de hacer la cesárea, la histerografía, cómo queda el útero tratando de comprimir a través de las suturas hemostáticas, ¿no? Al final, si estas tampoco funcionan, tenemos que hacer la histerectomía, ¿no? Que sería lo último para poder salvar a la paciente. En caso de eso hablamos cuando fue en caso del tono. ¿Se acuerdan las 4 T's? ¿Cuáles eran? T de tono, después tejido, trauma y trombina, alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces, en el caso en el que fuera un trauma, que puede ser un desgarro a nivel de la epicio, ¿no? Que se descorra más profundamente, pueden haber desgarros vaginales, desgarros en el cuello uterino, o a veces también rupturas de la histerografia, ¿no? Es decir, que cuando le damos opción a parto a una paciente con cesárea previa, puede romperse el útero y generar un trauma intrapélvico o intraabdominal. Entonces, en este caso de laceraciones, hematomas y desgarros a nivel del cuello, la vagina y demás, el tratamiento va a ser la reparación, es decir, suturar, verificar dónde está el trauma y tratar de solucionar. Si digamos es un hematoma, lo que hacemos es drenar el coágulo y tratar de encontrar el vaso sanguíneo sangrante, ponerle un punto y con eso se mejora o se deja el trauma, ¿no? En caso también de trauma tenemos la inversión uterina, que como les había dicho, se produce muchas veces por una tracción descontrolada del cordón. Es que si ustedes jalan mucho y la placenta está adherida o está retenida, pueden causar la inversión uterina, que es que el útero se vuelque exponiendo el endometrio a la parte externa. Puede ser total o puede ser parcial, es decir, que va a ser total o completa cuando el cuerpo uterino sobrepasa el cuello, es decir, que se vuelca por completo, como ven en la imagen. O puede ser incompleta cuando el cuerpo uterino no sobrepasa el cuello, pero también hay una inversión. En este caso, las pacientes van a tener demasiado sangrado, una masa a nivel vaginal que ustedes no van a poder reconocer, va a ser muy sangrante, el shock es muy común o desproporcionado porque el endometrio expuesto sangra demasiado, ¿no? Además que cuando ustedes vayan a hacer el examen abdominal no van a sentir el globo de seguridad epinar, es decir, que en el abdomen no va a estar la suprapúbica, no va a estar el útero como deberían ustedes palpar. La etiología de la inversión puede ser una atención incorrecta del alumbramiento, es decir, que ustedes traccionen demasiado o cuando hay una retención no mejoren o no lleven adecuadamente el mate o el alumbramiento, ¿no? O maniobras precipitadas. El tratamiento de la inversión uterina se realiza bajo anestesia general, intentando reponer el útero a su posición original.
Puede ser que quizás si el útero no está tan contraído o sea una inversión incompleta, puedan introducirlo inmediatamente haciendo la maniobra que ahorita vamos a ver, como se ve en la imagen, pero si no se logra, tiene que ser realizada bajo anestesia general, ¿no? Esa se llama la maniobra de Johnson, y vean que se intenta introducir de esta manera el útero y posteriormente como un puñete para poder posicionarlo. Muchas veces esta reposición o esta maniobra no logra mantener el útero en su posición y nuevamente se invierte, ya es porque el tejido se ha reblandecido demasiado. En ese caso tenemos que entrar por vía abdominal y fijar a través de los ligamentos, ponemos puntos para traccionar los ligamentos redondos en las paredes, ¿no? en la pelvis. Esto en una cirugía abierta. Bien, la rotura uterina, como les había dicho, también es una de las consecuencias del sangrado o la hemorragia postparto. Esto ya lo habíamos visto durante las hemorragias de la segunda mitad, pero que también tenemos que tomarla en cuenta en las hemorragias postparto, ¿no? Se va a presentar en pacientes que hayan tenido una cirugía uterina previa, puede ser una miometría o puede ser una cesárea anterior, ¿no? El primer signo que ustedes van a detectar va a ser la bradicardia, es decir, que el bebé esté con latidos disminuidos bruscamente. Vamos a tener los signos de ruptura uterina, es decir, que el útero se pone así como una guitarra, no tiene un desnivel, se suspenden las contracciones. Y el tratamiento, hemos dicho que si es con una paciente embarazada, va a ser inmediatamente ingresar a cesárea para la extracción del producto. Si la rotura se produce después de que el producto ya nació, hacemos la revisión de la histerografía y en caso de que la ruptura es menor a 4 centímetros, mantenemos con medicamentos uterotónicos para evitar que sangre. Y si no es completa, es decir, si no penetra al abdomen. En cambio, si es una rotura completa, más de 4 centímetros y que nuestro dedo ingresa a la cavidad pélvica, tenemos que hacer una laparotomía exploratoria para reparación del desgarro, y en algunas oportunidades cuando el útero se ha roto muy irregular y es muy comprometido, no se puede solucionar, se puede terminar en una histerectomía, pero casi no ocurre, ¿no? No siempre vamos a hacer la histerectomía. Bien, entonces la otra T del tejido. Ya habíamos visto al principio del tema que cuando hay restos de tejido o placenta, el tratamiento va a ser la revisión, ya sea manual o instrumental. Casi siempre hacemos manual porque el cérvix está bien dilatado, entonces nos permite introducir la mano y poder limpiar toda la cavidad y también con las gasas. Ahora, si el uterito estuviera ya contraído, es decir, el cérvix no se puede, vamos a hacer con una legra o una cureta roma de pinazo. Entonces, si hay un retraso en la expulsión, tenemos que sospechar que ha habido una retención placentaria que puede deberse a anillos placentarios. En ese caso, tenemos que bajo anestesia hacer la extracción manual de la placenta. Si ha habido un alumbramiento incompleto, hacemos una revisión manual de cavidad, como vemos en la imagen, con el guante, bajo anestesia, obviamente, ¿no? Si la retención ha sido por una placenta ácreta o por que la placenta ha invadido el miometrio, tenemos que hacer o una histerectomía o una cirugía de extracción del tejido, que como les he dicho ya se está tratando de mejorar las técnicas para evitar la histerectomía y recortar solamente el área del acretismo y suturar los bordes, ¿no? Entonces se pueden hacer todos esos tratamientos en caso de una retención placentaria, una revisión con cureta, una extracción manual o una histerectomía. Obviamente que cuando quedan restos, membranitas y cotiledones, no le hacemos histerectomía, ¿no? En ese caso solo es la revisión. Y hablando de la última T, que son los trastornos de la trombina o desórdenes de la coagulación, ¿ustedes conocen o saben de la coagulación intravascular diseminada o no? ¿Qué querrá decir coagulación intravascular diseminada? En hematología bien llevado. Entonces hay una activación patológica de la coagulación que se puede deber a que, por ejemplo, la paciente esté con mucha hemorragia
y se gasten todos sus factores, ¿no? Sus plaquetas, se agoten sus factores de coagulación y algunos elementos de la cascada de la coagulación. Eso hace que también haya excesiva formación de fibrina. El cuerpo, intentando parar la hemorragia, forma más coágulos, ¿no? Entonces esos coágulos pueden generar una trombosis, por ejemplo, ¿no? Que el coagulito migre a través de los vasos sanguíneos y generar también deficiencias de los factores o de la coagulación, y la paciente empieza a orinar sangre, a llorar sangre, a que las encías estén con sangre porque hay una plaquetopenia. Existen ya condiciones que predisponen a la coagulación. Como ustedes saben, los embarazos complicados lo van a ver recién en el próximo semestre, cuando lleven patologías asociadas o graves. Van a ver que la preeclampsia, por ejemplo, el trastorno hipertensivo más el daño hepático generan el síndrome de HEP y puede haber una coagulación intravascular diseminada. El DPPNI también hemos visto que la formación de ese coágulo enorme detrás de la placenta puede generar una coagulación intravascular diseminada o consumirse todos los factores de coagulación para formar ese coágulo. Las hemorragias graves, como por ejemplo la rotura uterina, el acretismo placentario, también cuando ha habido sepsis o un aborto infectado, también es factor predisponente para que haya una coagulación. O la muerte fetal intrauterina de mucho tiempo de evolución y la embolia de líquido amniótico predisponen a trastornos de la coagulación. Pero también pueden haber pacientes que ya vengan con trastornos previos de la coagulación que hacen que no haya una adecuada formación de coágulos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hay un trastorno de coagulación? La paciente no va a estar con útero atónico, no va a haber retención de restos, tampoco hay ningún trauma. Si ustedes revisan al mismo tiempo, ya les he dicho que la evaluación de estas pacientes se la realiza al mismo tiempo, ¿no? No hay que esperar a ver media hora si es tono, media hora. Entonces, si no es ninguna de las otras 4 test, tendrá que ser un trastorno de coagulación. En este nos vamos a dar cuenta que existe sangrado en los sitios de punción, en el nivel de la sutura, si es que le hemos hecho una cesárea. Puede haber hemólisis, habiendo hematuria, ictericia, es decir, la paciente se va a descompensar en su estado general, va a haber hipotensión, no va a orinar. Y los laboratorios, si nosotros les solicitamos, va a mostrar una plaquetopenia. Normalmente las plaquetas tienen un valor normal de 150 a 400,000. Hay pacientes que incluso llegan a tener 20,000, 15,000 de plaquetas. O sea, imagínense que se haya gastado todas sus plaquetas y no tiene cómo coagular, ¿no? En ese caso, cuando ya es menor de 20,000, tenemos que transfundir plaquetas, ¿no? También vamos a ver en estas pacientes los tiempos de coagulación, el TP, el APTT aumentados, ¿no? Y el tiempo de trombina también. Y el fibrinógeno, que es un factor de coagulación que lo que hace es formar el coágulo para que no se deshaga. La fibrina ayuda a que los coágulos se formen y se mantengan como coágulos. Y la coagulación, ustedes saben que es un factor importante para dejar de sangrar, ¿eh? O sea que si se pone un coágulo ya como que se tapa el espacio sangrante. Pero en estas pacientes con trastornos de coagulación va a haber una disminución, y si la fibrina está menos de 150 miligramos, también tendríamos que ya tomar en cuenta de transfundir o hacer algo con estos pacientes. Porque el valor normal es de 300 a 600, más o menos la media es de 400. Entonces, en el manejo de estas pacientes con trastorno de coagulación va a ser la reposición de la volemia, tratando de expandir el volumen sanguíneo. Podemos utilizar soluciones cristaloides, Ringer lactato, podemos usar también expansores plasmáticos, como vienen unos hemaceles, se llaman hemacel, son como unos sueritos también que vienen, en algunos hospitales los van a encontrar. El hemacel expande el plasma, entonces pueden utilizar eso. Y también vamos a controlar o remover el agente causal en caso de que fuera asociado, por ejemplo, a otra patología, ¿no? Y vamos a usar como tratamiento específico los hemocomponentes. Tenemos que mantener la hemoglobina y el hematocrito en volúmenes adecuados, para lo cual utilizamos
los paquetes globulares, o sea, el concentrado de glóbulos rojos. Si hay disminución de plaquetas menor a 20.000, vamos a utilizar plaquetas que también se pueden transfundir o que tenemos en el banco de sangre. Cada bolsa más o menos aumenta entre 5.000 a 10.000 plaquetas. Entonces imagínense, para llegar a un valor normal, ¿cuántas bolsas necesitaríamos si la paciente tiene 20.000? De todos modos, si no interrumpimos el agente causal, vamos a estar con hemorragia continuamente, ¿no? O se van a volver a gastar esas plaquetas. Vamos a transfundir plasma fresco congelado si el fibrinógeno o también hay otros factores de la coagulación alterados. Especialmente si el fibrinógeno está alterado, pero podemos utilizar crioprecipitados, que también son parte de la unidad de sangre que ustedes toman, ¿no? Y en algunos casos también podríamos utilizar anticoagulantes, dependiendo de cuál es el valor o cuál es la causa del trastorno o desorden de coagulación. Muy bien, entonces creo que ese es el tema, ¿no? Pinzas Forester rectas Aro. Una tijera. Una valva vaginal o la parte inferior del espéculo vaginal. Una sonda Foley. Un preservativo. Un hilo de seda o poliglactina del número 0. Un clamp umbilical. Una solución salina de 500 o 1000 ml. Un equipo de venoclisis. Una jeringa de 50 ml con punta cónica. Un recipiente con agua estéril. Un infusor o tensiómetro. Solución de iodo-pomidona y gasas. Demostración del llenado del balón con presión intrauterino realizado con preservativo. Colocamos el preservativo en la sonda Foley. Anudamos el hilo de seda o de poliglactina en el extremo inferior del preservativo, haciendo un nudo cuadrado, fijando el nudo varias veces con la sutura alrededor de la sonda Foley para evitar que se escape el líquido o que quede muy apretado para ocluir la luz de la sonda. Fijamos y anudamos nuevamente. Una vez realizada la fijación, cortamos el hilo sobrante. Para realizar el llenado del preservativo o balón de compresión intrauterino, conectamos el equipo de venoclisis directamente a la sonda de Foley y a la solución salina. Abrimos la llave. Realizamos presión bimanual. O colocamos la solución salina en un tensiómetro o en un infusor para aumentar la presión y producir el llenado del balón intrauterino realizado con preservativo hasta completar 500 ml, como podemos observar. O sea, ven como el balón de Barney, pero en este se llena el líquido de coco. También se puede llenar el preservativo con jeringa introduciendo la solución salina a través de la sonda de Foley de 50 ml por varias ocasiones hasta completar los 500 ml. Oclusión del balón. Una vez llenado el balón por cualquier de estos dos métodos, realizamos la oclusión del mismo con un clamp umbilical. Colocación del balón. Con la paciente en posición de litotomía, se realiza asepsia y antisepsia del área vulvoperineal y del canal vaginal con solución de iodo-pomidona y gasas. Colocar una sonda vesical de Foley para vaciamiento urinario y control de diuresis. Se administra antibióticos profilácticos previa a la colocación del balón intrauterino. El ayudante coloca una valva vaginal o parte inferior del espéculo vaginal en pared vaginal posterior para una correcta visualización del cérvix. Se realiza pinzamiento del labio anterior del cérvix con pinza de aro para fijar el útero y se coloca el balón intrauterino realizado con preservativo en la cavidad uterina con otra pinza de aro a nivel de fondo uterino.
Luego se procede al llenado del balón con solución salina hasta completar 500 ml. Terminado el llenado, se ocluye el balón con un clamp umbilical y se retira el equipo de venoclisis. El balón de compresión intrauterino se mantiene hasta 24 horas. Para extracción del balón de compresión intrauterino, se debe utilizar oxitóxicos en goteo continuo.